Quiero, quiero volver a hablar sobre esto, lo que me falta, eh, precisamente un escenario distinto, pero una misma necesidad, parte 3 vendría a ser. Eh, es muy cierto que todo está cambiando y que a partir de esta pandemia mundial, seguramente el escenario se va a presentar en forma diferente. No cabe la menor duda de que va a ser así. Eh, Ahora, para nosotros, por supuesto que en muchos aspectos el escenario va a cambiar para nosotros, pero para su iglesia y para cada uno de nosotros sigue la misma necesidad de siempre, lo cual de eso no va a cambiar por nada, a pesar de los cambios que puedan haber. Nuestra necesidad proviene del mandato del Señor, proviene del mandato del Señor, tiene y es el mandato del Señor es ir y hacer discípulos. Ese es el mandato que tenemos del Señor y eso, bueno, pueden cambiar los escenarios, pero eso no va a cambiar. Y es bueno que miremos acerca de esto, eh, algo tan simple como es el mandato del Señor, porque todos los mandatos del Señor son simples. El domingo pasado yo escuchaba a este hermano que predicó en el grupo de Heriberto, y él también hacía referencia a lo mismo, siendo un hombre de campo, andando entre la gente de campo, y él decía, para mí el Evangelio es algo simple, es algo sencillo, y yo siempre me van a escuchar hablar lo mismo. Todos los mandatos del Señor son simples, lo que lo complicamos somos nosotros, ¿no? Nosotros somos los que complicamos las cosas del Señor muchas veces, ¿no? El Señor nos manda a ir y a ser discípulos. Era, no sé si ayer hablaron, bueno, pero hablaron de la evangelización, y si no hay evangelización tampoco va a haber discípulos. Ya había hablado de esto yo, de la necesidad de evangelizar. Discípulo es un término que tiene su origen en el vocablo latino, del latín, y que sirve para hacer referencia a una persona, a un individuo que sigue determinada doctrina. O sea, es más o menos lo que dice la traducción en un diccionario, en algo, que podamos ver lo que significa el término discípulo. Para que exista un discípulo, o diríamos un seguidor de esa doctrina, es necesario que exista un maestro. O sea, así como hay un discípulo, tiene que haber un maestro, ¿no? Jesús envió a ser discípulo. No dijo, ahí en la palabra, no dice, ir y háganlo mis discípulos, dijo el Señor. No dijo así. Le dijo, ir y hacer discípulos. Pero no lo dijo así, háganlos mis discípulos, porque el Señor es humilde, porque Él no iba a decir tal cosa, vayan y hagan discípulos míos, pero la verdad que entendemos que se refiere a ser discípulos de Jesús, y esto se cae de maduro, no son nuestros discípulos, sino son discípulos del Señor. La doctrina es la doctrina de Cristo. ¿A quién seguimos? Seguimos a Cristo. Y si a alguien se tiene que parecer el seguidor, el discípulo, es a Jesucristo. O sea, no dijo Jesús, como yo había notado acá, háganlos mis discípulos, pero se sobreentiende que son discípulos del Señor. La palabra discípulo viene del griego matetes.
con H entre medio, entre la T y la E, matetes, que significa sencillamente un aprendiz, alguien que está aprendiendo. Entonces, para hacerlo simple, más simple todavía, tenemos que saber que un discípulo es un seguidor de Cristo. Así de simple. No compliquemos las cosas, no hagamos las cosas más difíciles de lo que son o de lo que están. Hagámoslas simple. Un discípulo es un seguidor de Cristo. Quien toma la vida cristiana como un creyente en Dios y no como alguien que está dispuesto a seguir a Cristo, a aprender de Él, a ser transformado a su imagen, a parecerse como el Señor, a sufrir como Él lo hizo por nosotros, todavía no ha alcanzado a desarrollar su fe, no ha alcanzado a desarrollar su vida espiritual. Uno tiene que decir, uno tiene que saber que si alguien realmente está en esta postura de decir, bueno, yo soy un creyente en Dios, ¿no? Es como que hay algo que está faltando. Porque cuando uno es lo que uno declara, o sea, es lo que uno proclama. Nuestras palabras tienen vida, nuestras palabras tienen autoridad. Cuando nosotros decimos lo que decimos, es porque somos lo que decimos. Yo digo, yo soy un creyente, yo creo en Dios. Bueno, ahí ya entraríamos a preguntar si realmente cree en Dios y si le cree a Dios y si está dispuesto a caminar detrás de lo que Dios le dice y ser guiado por Dios y orientado. Y bueno, ahí la respuesta no sabemos cómo irá a ser. Pero cuando uno dice, mire, se identifica, sabe lo que es un discípulo. Y dice, yo soy un seguidor de Cristo, yo estoy dispuesto a aprender, a ser transformado, a padecer, a sufrir aunque tenga fallas, pero tengo una intención en mi corazón, sé lo que quiero. Creo que en parte Pedro era de este tipo, porque él cuando le dice, mira, dentro de poco lo van a negar y todos se van a escandalizar, y él dice, no, yo no te voy a dejar, yo voy a seguir contigo. Pero claro, cuando llegó el momento, la cosa se puso realmente difícil, y por lo tanto, bueno, fracasó ahí en eso, ¿no? Pero no por eso bajó los brazos, no por eso dejó. Era un discípulo que fue probado. Jesús no lo reprendió por el dicho, pero ¿cómo no dijiste vos que me ibas a seguir? No vemos eso. O sea, ser el discípulo tiene que ver con una actitud en nuestras vidas de seguir adelante, cueste lo que cueste, ¿no es cierto? Tenemos que desarrollar la vida de fe y tenemos que desarrollar una vida espiritual, una vida acorde a la persona que seguimos. Somos seguidores de Cristo. Pareciera simple, pero acarrea un montón de cosas, ¿no? Debemos andar como Él anduvo. Debemos andar como Él anduvo. Dice en Primera de Juan, según dice la palabra en Primera de Juan, capítulo 2, verso 6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. O sea, ¿ve que la palabra es simple? Debemos andar. Debemos seguir tratando de andar y seguirlo a Jesús. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. La cuestión es tratar de andar lo más parecido a Jesús. Él es nuestro modelo, ¿no?
También debemos seguir sus pisadas, según dice en Primera de Pedro 2:19. Dice, el soportar sufrimientos injustos es digno de elogio. Si quien los soporta los hace por motivo de conciencia delante de Dios. Porque, ¿qué mérito hay en soportar malos tratos por hacer lo malo? Pero cuando se sufre por hacer el bien y se aguanta el castigo, entonces sí es meritorio ante Dios. Y ustedes fueron llamados para esto, dice la palabra, porque también Cristo sufrió por nosotros, con lo que nos dio un ejemplo para que sigamos sus pisadas. O sea, Jesús todo lo que hacía, lo hacía también pensando en sus seguidores. Él pensaba en cada uno de nosotros. Él pensaba en dejar, como yo muchas veces digo, un precedente para los que vienen detrás. Muchas veces me piden algún consejo, alguna opinión, qué opino de algo o cómo haría, y yo les tengo que decir, mira, lo que vos vas a hacer va a dejar un precedente, ¿no? Si alguno de ustedes o algunas de ustedes se va a poner de novio, cosa que me parece fenómeno, y se quiere casar, lo cual me parece mejor todavía, tiene que saber que esa decisión tiene que sentar un precedente. Lo mismo que pasa en la justicia. Muchas veces hay casos que dejan un precedente en la justicia, y a raíz de ese fallo se toma como ejemplo para los venideros. Lo mismo pasa con cada uno de nosotros, y lo mismo hizo Jesús, dejó un precedente, con lo que nos dio un ejemplo para que sigamos sus pasos. La vida cristiana es sencillamente seguir los pasos de Jesús. No compliquemos esto. Es simple. Hay alguien a quien seguir, hay alguien a quien imitar, hay alguien de quien aprender. Tenemos un modelo. Hoy los modelos de este mundo no son dignos de imitar. No tenemos modelo en este mundo que imitar. ¿A quién vamos a imitar? En la política, en el mundo del espectáculo, en el mundo de la música. ¿Dónde están nuestros modelos? El único modelo digno de imitar, de seguir, de quien aprender, ese es el Señor. Aprendan de mí, dijo el Señor, que soy manso y humilde de corazón. Hay un modelo, hay alguien a quien debemos seguir. No se nos puede ocurrir seguir a alguien más importante que el modelo que tenemos, el cual es Jesucristo. En todo, ¿no? Ahora bien, los discípulos aprendieron de Jesús. Los discípulos aprendieron a caminar con Él. Aprendieron a dormir juntos, aprendieron a comer juntos, aprendieron a andar en los caminos juntos. Aprendieron de Jesús, fueron formados, fueron edificados, fueron corregidos. Jesús los corrigió. ¿Cuántas veces vemos eso en las Escrituras? Fueron escuchados por Jesús. También fueron alentados por el Señor. Todo esto que Dios fue haciendo en sus discípulos, que Dios fue haciendo en cada uno de ellos, se sucedió antes de ser enviados a la tarea. El envío que dice, bueno, id y hacer discípulos a todas las naciones, ese fue ya en el último instancia que estaban con él. Ya Jesús estaba con un pie en la nube, la azafata estaba en la puerta de la nube diciendo, vamos, que no vamos. Los motores se pusieron a bramar, ya se iba. Entonces Jesús le dice, falta una cosa,
¿no? Y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a que guarden todas las cosas. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Chao muchachos, nos vemos. Y se fue. Fueron las últimas palabras casi. Lo más importante, la tarea que tenemos. Pero previo a eso, fueron formados, edificados, corregidos, escuchados, alentados, ¿no? Todo eso hizo Jesús. Ahora la pregunta es, ¿qué de nosotros? ¿Qué de nosotros? Cada uno de nosotros debe ser ayudado, debe ser guiado, debe ser discipulado, debe tener un mentor. ¿Qué es un mentor? Un instructor, un tutor, diríamos, un consejero, un amigo en Cristo, un padre o una madre espiritual. ¿Para qué todo esto? ¿O por qué todos estos términos? Y porque tiene que tener algo. Alguien se tiene que ocupar de tu vida. Alguien tiene que ayudarte en esta instancia importante de tu vida. Alguien lo tiene que hacer. Llámalo como quieras, llámalo guía espiritual, discipulador, mentor, instructor, tutor, consejero, amigo en Cristo, padre o madre espiritual. Pero tienes que tener a alguien a quien consultar. Siempre hay que consultar algo. Siempre es necesario esto. Debes tener a alguien a quien confesar las situaciones. Muchas veces uno está pasado de situaciones porque no sabe cómo resolverla, porque hay presión, hay situaciones complejas. Es necesario abrir el corazón. A veces se cae en pecados, en tentaciones, y necesita un oído para que te escuchen. Necesitas a alguien para mostrarte tal cual sos, ¿no? Y la mayoría sabe, con los que más tenemos relaciones, si hay algo que nos conocemos tal como somos. A veces no podemos esconder las situaciones, somos como somos. Eso es parte de una relación, de tener a alguien cercano. Necesitas tener a alguien para compartir alegrías. El otro día fuimos a la casa de alguien y nos dijo, ay, estoy muy contento por lo que me pasó. Oh, ¿qué te pasó? Bueno, era una situación que había vivido y estaba muy alegre. Pero es necesario tener a alguien para compartir tanto las alegrías como las tristezas o las dificultades, ¿no? Entonces, también para pedir opinión, consejo o mandato bíblico. ¿Por qué digo estas tres palabras? Porque una cosa es pedir una opinión, alguien opina sobre algo. Cuando pide un consejo ya es algo más comprometedor, o sea, uno da un consejo, yo opino sobre algo y puede ser una opinión, pero cuando es un consejo yo ya tengo que pensar muy bien, porque un consejo es algo que yo lo voy a tener muy en cuenta cuando pido un consejo. O un mandato bíblico. ¿Qué dice Dios sobre este tema en particular? Ya no es una opinión, un consejo, es un mandato de la palabra de Dios para esa persona. Y ahí tengo que recurrir a las escrituras. Entonces yo tengo que tener a mano a alguien que me dé una opinión, que me dé un consejo o que me dé un mandato bíblico. Yo no puedo manejarme solo. Yo lo llamo a Heriberto, nuestras charlas son de casi una hora,
o a veces más, charlando con Heriberto y comentándole y hablándole y pormenores. Para mi punto de vista, una opinión de Heriberto ya casi es como un mandato bíblico para mí. Yo lo tomo así. Su opinión para mí es fundamental lo que él opine. Por eso lo tengo a mi lado. Por eso yo dependo de lo que él me diga. Norma muchísimas veces en la semana habla con Katy. Su opinión sobre un tema manifiesta en mí una gran necesidad de poner en práctica algo de eso, ¿no es cierto? Entonces, por eso es necesario que cada uno tenga alguien a su lado. Es imposible, es cuesta arriba querer emprender el camino de la fe solo o sola. Había un programa en la radio hace muchos años que se llamaba No estamos solos. Entonces el conductor decía, no estamos solos. Y él lo hacía solo el programa, solo lo hacía el programa, en una radio de Buenos Aires. Pero él decía, no estamos solos. Y bueno, hablaba con los oyentes y eso. Pero no estamos solos, hermano, hermana, no estamos solos. No estamos solos. Es necesario que yo tenga al lado a alguien que sea dócil, sumiso, obediente, para tratar conmigo que soy áspero, huraño, rebelde. Yo necesito a alguien, ¿no? Yo necesito a alguien. Frente a las decisiones que tengo que tomar, dice el dicho popular, dice, 4 ojos ven más que 2, ¿no? No dice así. 4 ojos ven más que 2. Y es verdad, si nos ponemos a buscar algo, a ver, ayúdame a buscar, y miramos todo así. Claro, son 4 ojos. Sumate vos, bueno, son 6 ojos buscando ahí. Acá está, mirá, ¿viste? Pero la palabra de Dios también dice que mejor son 2 que 1. O sea, todo nos lleva a ver y a saber que no es bueno manejarse solo, sino que tengo que tener a alguien. Las relaciones dentro de la iglesia tienen al menos 3 direcciones. Relaciones, diríamos, hacia abajo, con personas nuevas, con personas que están llegando. Tengo que tener relaciones pares, así, a la misma altura, hermanos con quien me manejo a la misma altura, pero también tengo que tener relaciones hacia arriba, personas mayores que me van a aconsejar y me van a saber decir sí, no, no te conviene, tené cuidado. Entonces tengo que desarrollar todo ese tipo de relaciones. Tomar el yugo con el Señor, como dice Mateo 11:28. Debemos tomar el yugo con el Señor. Vengan a mí, dice, todos ustedes, los agotados de tanto trabajar, yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. O sea, debemos estar ayuntados con alguien, ligado, caminar juntos, ¿no? Llevar mi yugo, diríamos, caminemos juntos. Fueron las primeras palabras que yo recibí del pastor Heriberto. Hace ya casi 8 o 9 años, no me acuerdo bien para atrás, pero fueron las primeras palabras. Él me dijo, caminemos juntos. Qué interesante es esto. Qué interesante es caminar al lado de alguien. La vida cristiana es un caminar. Y no la podemos caminar solo. Uno tiene que tomar una decisión al lado de quién voy a caminar.
Yo necesito caminar al lado de alguien. A alguien que cada tanto me meta un codazo si es necesario y me corrija. Porque eso me va a hacer me va a hacer sentir primeramente seguro y segundo me va a hacer sentir amado. Quiere decir que le intereso, porque cuando alguien corrige al otro es porque le interesa, porque si no me interesara, no, lo dejaría nomás seguir. ¿Qué tan importante es eso? Es necesario ser formado, capacitado, equipado, no como un fin en sí mismo, sino para luego dar, entregar. Los discípulos fueron capacitados, fueron equipados, no para cargarse de sabiduría, decir somos más sabios que los escribas de la época, que los religiosos de la época, no. Ellos fueron equipados, fueron capacitados, fueron formados, porque luego tenían que dar. Un obrero bien preparado, un discípulo bien preparado, que habla bien la palabra de verdad, alguien que estudia la palabra, no tiene que ser para sí mismo, sino para poder dar, ofrecer, darse. Aquel que estudia para maestro, para profesor, raro debe ser el que estudia y dice, yo solamente estudio porque quiero saber nada más. No, estudia porque quiere en algún momento pararse frente a un grupo de niños, a un grupo de jóvenes, delante de una clase y poder enseñar lo que ha aprendido, trasladar su capacitación en otros, que pueda ejercer su profesión. ¿Y qué va a hacer cuando termines y te recibas, qué sé yo, de contadora? No sé, me voy a estudiar otra cosa. Ya aprendí. Medio raro eso, ¿no? No suena bien. ¿Qué quiere decir? Uno está capacitándose para poder ejercer lo que está aprendiendo. Ahora, nosotros también pasa lo mismo. Dios nos capacita. Dios nos quiere que nos capacitemos, que nos formemos. Nuestra tarea, por eso decía, que la capacitación, el equipamiento, no es un fin, sino un medio para poder realizar después toda una tarea. En lo que a nosotros respecta, con Normita, siempre hemos consultado. Muchas fueron las decisiones que debimos tomar en sus momentos, muchas, pero muchísimas. Pero de todas ellas hemos aprendido. Por eso nosotros le decimos a ustedes, deben aprender, o a los hermanos, o al que llega a la iglesia, al que se une, debe aprender a consultar, a preguntar. No hay mejor cosa que preguntar. Se hace un hábito y siempre vamos a estar preguntando. Aunque muchas veces son las mismas cosas, no importa, pero vamos a preguntar. También es necesario pasar por experiencias, situaciones límites muchas veces, enfrentar luchas y pruebas, porque esas cosas son necesarias para nosotros. Nosotros, a temprana edad de nuestro matrimonio, pasamos por pruebas dificilísimas. Cuando nuestra hija Ruth enfermó cuando tenía 1 añito y la tuvimos que internar en terapia intensiva de urgencia
porque tenía el síndrome urémico hemolítico. O sea, el orín se mezclaba con la sangre, los riñones dejaron de funcionar y se hizo un cuadro a raíz de un virus, y tuvimos que recurrir a la terapia intensiva y ahí quedó realmente en manos de Dios. Si eso no frenaba en un tiempo, y bueno, la vida de Ruth corría problemas. Y nosotros tuvimos que aprender. Todo fue un proceso para nosotros. Todo fue una etapa. A veces en ese momento no nos dábamos cuenta, pero qué tan necesario fue para nosotros pasar por experiencias difíciles, ¿no? Cuento de esas como entre otras. Ahora, lo que no me voy a olvidar tampoco es del grupo de hermanos que nos rodeaban, que estuvieron ahí desde el primer momento. Hermanos, teníamos hermanos que en ese entonces habían sacado de la concesionaria un auto 0 kilómetros, pero al momento lo pusieron en condición de nosotros para que la pudiéramos trasladarla mucho más rápido que en una ambulancia a una ciudad más grande como Rosario y poder llegar a los médicos. Y la movilización de los pastores de ahí para poder asistirnos, orar por ellos. Nunca corre en nuestros pensamientos tristeza por lo que pasó, sino qué aprendizaje, ¿no es cierto? O sea, la vida cristiana es una vida de continuo aprendizaje. A veces vemos situaciones erróneas de algún hermano que se ha extraviado de la fe, y todo eso que nosotros vamos viendo va sumando en nosotros un caudal de experiencia. ¿Para qué? Para enseñar a otros, para advertir a otros. Cada experiencia que nos toque pasar, sea buena o sea mala en la vida, nos van a servir, es un caudal de experiencia útil para enseñar también a otros. A futuro vamos a echar mano para ejemplificar algún consejo solicitado. Pasarán los años, pasará esta pandemia, pero dejará un caudal de experiencia en medio nuestro que nos va a servir. Primero debo ser para luego hacer. Como vemos, primero debemos ser para luego disponernos a hacer la tarea de colaboradores en la formación de otros seguidores de Cristo. Es muy importante. Dios quiere que primero seamos discípulos, para luego lanzarnos a la tarea de formar discípulos, seguidores. Acompañándolos. A las personas nuevas tienen que ser acompañadas, guiadas. Desde este punto de vista no podemos decir que son mis seguidores o mis discípulos, sino son discípulos o seguidores de Cristo, ¿no? Enseñar a otros, según dice 2 de Timoteo capítulo 2, verso 1 en adelante. Y con esto ya vamos terminando. Dice 2 de Timoteo capítulo 2, verso 1 en adelante. Tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, encárgaselo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. O sea, esta tarea
de hacer discípulos, de acompañar a los seguidores de Cristo, de ir ayudándoles en la formación, en prestarle el oído, en darle tiempo, no solo es para esa persona, sino para que esa persona también enseñe a otros. Por eso Pablo le dice a Timoteo, Pablo a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, encargáselo a otros hombres fieles para que sean también capaces de enseñar a otros. Pablo, Timoteo, hombres fieles capaces de enseñar a otros. Ahí tenemos una escala de al menos 4. Quiere decir que la enseñanza que nosotros damos no solamente es para ese, sino para el otro y ese otro al otro. Mire cómo es, ¿no? Tú, dice el verso 3, por tu parte, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar al que lo tomó por soldado. Y tampoco el que lucha como atleta es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento en todo, dice la palabra. Consideremos lo que dice. ¿Qué dice? Esfuérzate en la gracia. Sufre penalidades. No se enreda en los negocios de la vida. Lucha legítimamente. Trabaja primero. Todas tareas, todos esfuerzos, todas entregas, todas situaciones para poder lograr en otros que lo que enseñamos, que lo que hemos aprendido lo podamos enseñar. Es un trabajo, es una lucha, es un esfuerzo, es sufrir. Pablo dice, vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Es una tarea muy digna la que tenemos por delante. O sea, aquel que llega por primera vez a la iglesia, aquellos que están dando los primeros pasos, ya tienen que empezar a sentir palpitar su corazón por aquellos que ni siquiera conoce, pero tienen que estar dispuestos a discipular, a darse. Pero para eso me tengo que tomar decisiones en mi vida, terminar con ciertas cosas, capacitarme, ser instruida, dejarme corregir, dejarme enseñar, dejarme guiar en las cosas que tengo que hacer. Es necesario. Eso habla de entrega, de preparación, de esfuerzo, de sufrimiento, para que otros sean formados. Todos hemos pasado por esto. Todos enfrentamos una escuela. Pasar la escuela no es fácil. Yo pasé el secundario. Repetí un año por vago. Pero al final lo terminé y bien. ¿Me entiende? Sufrimiento, montones de cosas. Y así es la vida también. ¿Para qué? Para que otros puedan ser formados. El relacionamiento sin un fin determinado tiene poco sentido. O sea, está bueno que se relacionen, pero tiene que tener un sentido el relacionamiento. La parte central del relacionamiento entre hermanos tiene que ser la edificación mutua. No puede ser el mero encuentro sin que quede en medio algo espiritual que edifique las vidas. Porque siempre en el relacionamiento habrá hermanos más crecidos, hermanas más crecidas. Y se les pide a las hermanas y a los hermanos más crecidos que dejen un sedimento, que dejen algo en medio de ellos que sea para la edificación de los hermanos. Al poquito tiempo que nosotros nos convertimos, nos invitaron a un día de campo así.
al aire libre. Y se venía un tormentón de aquello. Impresionante. Y uno de los que estaba ahí, que era supuesto hermano ahí, todo lo demás, agarró un hacha y dice, yo voy a cortar esa tormenta. Dice, trae sal, dice, hizo una cruz ahí en el suelo con sal. No sé qué palabras decía, agarró el hacha, dice, se corta la tormenta, dice. ¿Qué? Recién convertido yo. Pero yo ya me daba cuenta que eso no era de Dios. Ahora, a mí me quedó grabado, digo, este pobre, medio más que yo más o menos tenía idea de que eso no era de Dios. Pero nuestro encuentro de relacionamiento tiene que ser donde queden no cosas negativas, sino cosas que edifiquen las vidas. Está bien todo lo demás, pero los discípulos no se encontraban para cosas triviales, se encontraban para cosas fundamentales que quedaran en la edificación. La iglesia es algo serio. Llevar el nombre de Cristo es algo serio. Ser seguidores de Cristo te puede costar la vida hoy, ¿eh? Y más adelante, tu vida puede estar en serio riesgo por ser seguidor de Cristo. No es poca cosa. Por eso, cada cosa, dice 1 Corintios 14, 26, la última frase de 1 Corintios 14, 26 dice, pero cada cosa que se haga debe fortalecer a cada uno de ustedes. Eso dice la palabra, no lo digo yo. Pero cada cosa que se haga debe fortalecer a cada uno de ustedes. Hagan cosas, muévanse, júntense, tengan mucha comunión. Pero atención, cada cosa debe fortalecer a cada uno de ustedes. No pueden salir de un tiempo así nomás sin ser fortalecidos con una palabra, con alguien que ore, con alguien que comparta algo, con alguien que diga vamos a orar, vamos a predicarle a vamos, no sé, algo tiene que ser, dejá que voy a compartirle algo, esperá, voy y le regalo algo, no sé, sirvo en algo, pero algo tiene que quedar para salir fortalecido. No así nomás porque sí. Entonces, terminando y concluyendo, el escenario puede cambiar, pero la necesidad que hay a través de la palabra de ir y hacer discípulos, primero ser capacitados nosotros, para luego lanzarnos al discipulado, lanzarnos a la guía, a la dirección de otros, no ha cambiado. Sigue igual. Con pandemia o sin pandemia, seguimos adelante, haciendo lo que tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Discípulos, seguidores de Cristo, personas que se comprometen con el Señor a seguirle, a estar con el Señor, a ser fieles, a seguir adelante. Yo me acuerdo, hace muchos años atrás, un pastor se me reía, ¿te acuerdas? Porque yo decía que tenía que hacer discípulos. Y dice, vos con todo eso de tus discípulos. Bueno, hay que hacerlo. Si cada uno de los que aquí están, 2, 4, 6, 8, 10, si cada uno de los 10 hiciera un discípulo, el año que viene a esta altura seríamos 20. Y para el año 2022 seríamos 40. Si cada uno nos dedicáramos a uno. La iglesia crecería de otra manera.
porque sé que tengo que dedicarme a una persona, a esa persona que viene por primera vez. Entonces yo le pido a los más crecidos que ustedes tienen que hablar. Y tienen que decirle a las personas nuevas, vos te tenés que discipular. Vos tenés que relacionarte con alguien. Vos no podés estar solito o solita. Es una urgencia. O en la semana preguntar. ¿Fuiste al discipulado? ¿Quién es tu discipulador? ¿Quién es tu mentor? ¿Quién te está ayudando? ¿Quién te está guiando? ¿Quién te está acompañando en el camino de la fe? Es muy necesario. Y uno también tiene que preguntarse a sí mismo, ¿tengo a alguien que vela sobre mi vida? ¿Cómo estoy? ¿Estoy respondiendo? ¿Estoy abriendo mi corazón? Son cosas muy importantes que no deben pasar por alto. Este es el tiempo. Todo puede cambiar a nuestro alrededor, menos estas cosas. No cambian. ¿Y cómo hacemos? Agarrar WhatsApp, hacer una llamada, una videollamada y hablar todo lo que quiera. Así hacemos con nuestra nieta. Y hablamos, les pasamos todos los regalos por videollamada para que los vieran. No nos quedaba otra. Todo se puede hacer a la distancia, sin problema de contagio. El problema de contagio es que no te contagies de vivir solitariamente, sin hablar y sin consultar. Amén. Gloria a Dios.